Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio Y Dionysa, e estamos acá para mais um. conociendo más la palabra de Dios para vivir todos los milagros que Él tiene para todos nosotros. Gloria a Dios por su vida. Sea muy bienvenido al Ministerio Agua Viva. Y también invitamos a todos para que entren en la página web ministerioaguaviva.net y vea todas las novedades, las noticias que tenemos todo en la página web, en portugués, español, en inglés también. Y gloria a Dios por su vida. Invitamos a entrar en nuestra tienda digital, que también tiene cosas para ustedes que puedan también agregar y ayudar al Ministerio Agua Viva. Sean muy bienvenidos y escuchamos la palabra de hoy. Aí vamos, aí vamos. ¿Se te recuerda? Estamos hablando sobre la identidad del cristiano. Empezamos la semana que pasó, empezamos a hablar sobre comunión. Entonces, hablamos sobre algunos aspectos de la comunión y hablamos sobre cuál es el significado de la comunión, cuáles son los sinónimos de la palabra comunión. Vimos una relación larga de sinónimos. ¿Qué significa la palabra comunión en la Biblia cuando fue usada por primera vez? Vemos verdades de la comunión que hablaba Jesús y hablaba Pablo. Hablamos sobre cuatro aspectos de la comunión: la unidad en la diversidad, comunión en la comunión no somos inferiores, todos somos iguales en la comunión. Una comunión, ella tiene que tener atención y consideración. Entonces, si usted si usted perdió esta primera clase, usted puede buscarla no sitio del Ministerio Aguaviva.net o también en YouTube. Y para podermos estar hablando la misma cosa, ¿verdad? Hoy nosotros vamos para hablar la segunda parte sobre comunión. Bueno, hay cuatro niveles de comunión. La comunión genera conocimiento, libertad e intimidad hasta el punto de abrirnos y decir lo que pensamos y lo que deseamos, aunque para muchos parezca un absurdo, ¿verdad? Abra su Biblia en Marcos capítulo 10, versículos 35 a 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, esto nos parece, cuando usted mira por primera vez, nos parece un egoísmo muy grandote, ¿verdad? Ellos son muy egoístas. Uno quiere estar a derecha, otro a la izquierda, como si no tuviera más nadie en el mundo. Santiago y Juan tuvieron comunión con Jesús hasta el punto de proponerle algo que para mí y para usted puede ser un absurdo. Como, como vemos muchas personas que dicen que son eh, hijos queridos de Dios, como si fueran personas especiales. Esto nos parece algo un poco absurdo, pero Jesús lo sabe de todas las cosas. Aún Jesús pregunta: ¿crees que Jesús no sabía lo que le iban a preguntar? ¿Qué quieres que os haga? O sea, por supuesto que Jesús lo sabía, pero aún ahí, así hizo la famosa pregunta. ¿Te recuerdas que cuando nosotros
estudiamos todos los milagros de Jesús, vimos que él preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Y así ha hecho con sus dos discípulos. ¿Por qué Juan se permitió hacerlo, esta petición a Jesús? ¿Por qué? A Juan no le importaban sus compañeros, de apostolado, los que también debían tener comunión con Jesús, ni tampoco su reacción. ¿Qué van a pensar? No, de verdad no, porque Jesús sabía que Juan era su apóstol más querido. Había un nivel de comunión entre Jesús y Juan que los otros no tenían. Todos deberían buscar tener comunión con Jesús, pero no todos los cristianos lo hacen. La multitud quería ser sanada, recibir algo de Jesús. Jesús sanó a todos ellos. En respuesta hicieron ¿qué? Glorificaron a Dios, porque Jesús lo hacía en nombre de Dios. Todo lo hizo Jesús para que fuera glorificado el nombre de Dios. Y la multitud gloriaba a Dios por lo que Jesús había hecho. Mantuvieron este tipo de comunión para aprovecharla, ¿verdad? Así. Sin embargo, toda la multitud tenían afinidad con Jesús, ¿verdad? Claro que no. No es verdad. En todos ellos tenían afinidad, tenían intimidad, tenían comunión con Jesús. Así como usted recordó de los milagros, también nosotros vemos que la comunión que tenemos con Dios o mismo con las personas, creo que son personas de formas diferentes, como Juan, el más amoroso, el Pedro, el más impetuoso, pero todos tenían también la misma oportunidad. Todos tenían la misma oportunidad, pero no todos la supieron aprovecharla, ¿verdad? Sí. Eso que muchas veces pasa con los cristianos. Mira, todos no entregaron su vida a Jesús, sí. Todos no tienen el mismo acceso a Dios, sí. ¿Y por qué todos no tienen la misma comunión con Dios? La verdad, la oportunidad es igual para usted y para mí. La oportunidad es igual, pero no todos la aprovechan, ¿verdad? En todos ellos. Qué difícil es encontrar hoy alguien que busque tener afinidad con Jesús. ¿Por qué no encontramos a nadie que busque afinidad con Jesús? ¿Por qué? No necesita tener afinidad para valer o volver a ver cómo fue el ciego, ¿verdad? No necesitaba. Él clamó y el Señor vino, ¿no? Tal vez un poquito de barro o salir gritando, hijo de David, ten piedad de mí, ¿no? De verdad, no necesita tener afinidad para volver a caminar. Se llevaron a un paralítico por el techo, ¿verdad? No tenía necesidad. No tiene necesidad, no necesita tener afinidad para saciar tu sed. Solo necesita una fuente. No necesita una afinidad para satisfacer mi hambre. Solo un poco de pescado y pan, ¿verdad? No necesita tener afinidad para ser salvo. Solo necesita arrepentimiento, ¿verdad? Recuerda el ladrón de la cruz.
No necesitaba tener afinidad con Jesús. De verdad, yo pienso que el ladrón de la cruz jamás tenía hablado con Jesús. Yo pienso que tuvo la primera oportunidad allá de la cruz. O sea, nosotros no necesitamos tener afinidad con Jesús para vivir milagros. Esto es bueno. No sé. Pero la pregunta que viene es, ¿por qué buscar afinidad con Jesús? ¿Por qué yo tengo que buscar tener afinidad con Jesús? Abra su Biblia en Marcos capítulo 10, versículo 38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Es una pregunta muy tremenda. Ellos querían estar del lado derecho y del lado izquierdo, pero no se podían pasar por aquel que Jesús iba a pasar. La expresión de Jesús, puedes beber de la copa que yo voy a beber. Esta expresión significa en hebreo compartir el mismo destino que alguien. En otras palabras, el Señor dicho, Juan, ¿puedes compartir mi destino? El destino de Jesús era la cruz. Por esto, tienes que conocer tu nivel de comunión con el Señor. ¿Será que el nivel de comunión que ejercemos en la iglesia, en nuestra comunidad, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa o esposo, está firmada en Cristo? ¿Tenemos a Cristo como mediador o como medidor para conocer los niveles de comunión que existen en la palabra? ¿Qué nivel de comunión tenemos nosotros con este Dios? Pero, pastor, ¿cómo yo voy a saber esto? Ok, la pregunta es, ¿qué niveles de comunión existen? Tenemos que saber qué niveles de comunión. Tiene un nivel de comunión llamado agrupación, que es ejercido con varias personas y varios discípulos. O sea, la agrupación es cuando tiene mucha gente, o en la comunidad, o en la iglesia, o donde sea. Nivel de comunión llamado discipulado, que fue ejercido con 12 personas. Jesús separó 12 para hacer lo que un discipulado, es un nivel de comunión que existe. Otro nivel de comunión que existe es llamado de intimidad. Esta intimidad fue ejercida por 3 personas. 3 personas que Jesús llamaba para orar, ¿te recuerdas? Pedro, Santiago y Juan, los 3. Esto es un nivel más alto. Teve un nivel de comunión llamado afinidad, que fue ejercido por solamente una persona, el apóstol del amor, que fue Juan. Esta afinidad, no, ¿usted cree que no podría ser ejercida por todos los 12? Sí, podría. Así como puede ser ejercida por usted y por mí. Nosotros tenemos que tener un nivel más cercano de Cristo, un nivel más cercano de Dios, para que podamos tener una comunión más perfecta. ¿Qué nivel de comunión tengo
yo hoy con Jesús, ¿qué nivel de comunión tenemos? ¿Qué nivel de comunión vivimos en la comunidad o en la iglesia o en la iglesia digital? ¿Qué nivel de comunión vivimos? ¿Qué nivel de comunión estoy viviendo con mi familia? ¿Qué nivel de comunión tengo con ellos? ¿Y qué nivel de comunión vivo con los inconversos, con las otras personas? Este estudio nos hace reflexionar sobre la calidad de comunión que tenemos con Dios. Tenemos que reflexionar esto. Ah, soy cristiano. Recordamos que está todo. No es así. Tenemos que tener una comunión más cercana con Dios. Vamos a ver los 4 niveles de comunión. Vamos a ver en los detalles. Lo primero nivel es un nivel de agrupación o nivel de multitud. Este nivel se divide en 4 categorías que vamos a ver. La primera categoría que vemos es de la comunión de agrupación, es servicio o servido. Servido es lo que los básicos de las personas que viven en este nivel. Son aquellas que siempre dependen de alguien para ser servidos. Nunca quieren servir a nadie. No tienen ninguna iniciativa. Abra su Biblia en Mateos capítulo 14, versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. O sea, tenía una multitud que seguía a Jesús. ¿Te recuerdas de esto? Si usted lee todo el capítulo 14, usted va a ver. Tenía una multitud que buscaba ser sanado. Sí, buscaba algo con Jesús. Y esta multitud estaba en el desierto y iba a tener hambre. Eran más de 5,000 personas. Jesús los conocía por su nombre. Además del hambre y de curar a los enfermos, ¿qué más sabía Jesús sobre ellos? De verdad, Jesús ni siquiera los conocía por su nombre. Sí, estamos hablando no de Jesús el Dios, mas de Jesús el hombre. De Jesús el hombre. Como hombre, él no lo conocía. En ese nivel de comunión, un nivel de multitud, a la gente le gusta que sean servidos. Eso ha hecho Jesús, ¿verdad? Otro tipo de agrupación se llama la agrupación pasiva, un ministerio pasivo. Este nivel son aquellas personas que contemplan las cosas, pero no hacen nada. Sí, es un tipo de comunión. Vea Mateos capítulo 15, versículo 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. O sea, una multitud, una agrupación de personas que estaban pasivas. La multitud participaba pasivamente en los ministerios de Jesús. No están preparados para ministrar o hacer algo.
Están felices de ver a Dios actuar a través de la vida de otras personas, pero no de la suya propia, que haga por lo otro. Las personas que viven en este nivel son solo espectadores y no participantes. Son solo un público para aplaudir los que hacen lo que hacen los demás. O sea, una comunión pasiva. Mira, no hago nada, pero estoy aquí feliz porque Dios está usando otra persona para hacer algo. O sea, este nivel de comunión, de grupo, de verdad, podemos nos recordar de mucha gente que está en la iglesia, que están en comunidad, que están en nuestra iglesia digital, que están así pasiva, no tiene una actitud. No están involucrados con las cosas. Sí, y no quieren, ¿no? De verdad no quieren involucrarse, ¿verdad? No quieren participar de esto. Otro tipo de comunión de agrupación se llama una comunión temporal, una comunión transitória, una comunión provisional. Este tipo de comunión tiene un día y una hora para finalizar. Las personas que viven en este nivel de comunión tienen tendencia a abandonar el evangelio algún día. No es útil. El evangelio no es útil para su vida. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer lo que les da la gana. Veo que Jesús habla en Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Si usted recuerda, Jesús iba a despedir la multitud y ha hecho que, mira, pone los discípulos en la barca y vete para el otro lado, ¿verdad? Así fue. Detalle del texto es Jesús quien mete a los discípulos en la barca y les dice que crucen y despide a la multitud. O sea, una multitud que quería solamente los beneficios temporales de Jesús. ¿Sabes lo que aprendo de esto? Hay personas que llevan años en la iglesia, personas que no son personas que les gustan hacer o les gustan servir, son discípulos improductivos, son aquellos que no tienen la marca de la comunión en su identidad cristiana. Esto vemos todo el tiempo. Pero pastor, nosotros no podemos juzgar. No, no estamos juzgando, estamos constatando solamente. Y no vamos a llamar a Pedro, a Pablo, a Juan, no, no, no. No vamos a nomear o nominar, no, nombrar a nadie. Pero esto es una reflexión para nuestra vida. Y cuando hablo una reflexión para nuestra vida, no es solamente para su vida, pero también para nuestra vida, ¿verdad, Ni? Sí, seguro que sí. Porque primero tiene que estar en nuestra vida. Lo otro tipo de comunión, de agrupación, se llama la comunión farisaica, una comunión de fariseos. Si vives entre personas que tienen este nivel de comunión, tenga cuidado con los fariseos. Tenga cuidado con ellos. Vea lo que Jesús habla en Lucas capítulo 19, versículo 39. Entonces
Algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Cuáles son las principales funciones de un fariseo? Habla lo que no sabe. Habla de las cosas que ocurren sin saber si es o no verdad. Los fariseos, él mantiene la religiosidad. Están hechos de la ley y no permite que la gente viva la gracia. Están pendientes siempre, apuntando para las personas, pero no lo viven. Los fariseos son personas que son falsas, no son personas verdaderas y quieren que la gente haga o que ellos no lo hacen. Eso es un fariseo. Alguien que quiere la perfección del otro. O sea, haga que te mando, pero no haga lo que yo hago. Y esto viene muchas veces en la división, de la división de las iglesias, de los grupos, y así vamos. Un fariseo, él es legalista. Él está apegado a usos y costumbres y prácticas que llevan a parar la obra de Dios. No conocen ni tienen comunión con Dios. Esos son los fariseos, que parecen cristianos, pero no lo son. Tenemos que tomar mucho cuidado porque un fariseo, él se viste como cristiano, él habla como cristiano, él camina como cristiano, pero él no es cristiano. Pero pastor, ¿cómo vamos a ver esto? Mira, la comunión que nosotros tenemos con Dios, cuanto más cercana a ella sea, más lo Espíritu Santo nos va a hablar. Más lo Espíritu Santo va a abrir nuestros ojos. Más lo Espíritu Santo va a nos hacer escuchar lo que Él tiene para nuestra vida. Y escuchamos para tener discernimiento por todas las cosas que vemos y creemos que lo que viene de Dios es para edificar, para paz, para la comunión y para como agregar como comunidad. Sí, caminar juntos, ¿verdad? Lo que viene fuera de esto, no creo. Sí, lo segundo nivel de comunión es llamada de discipulado. El discipulado es el fin, el discipulado es el medio para hablarmos con las personas. La definición de discipulado es aquel que aprende de su maestro. La definición de discipulado es aquel que emplea o implanta en su vida lo que el maestro enseñó. Es quien produce y enseña a otras personas lo que su maestro está practicando. O sea, discipulado, tenemos que aprender con nuestro maestro. Y nuestro maestro no es el pastor Darcio, no es eso, es nuestro maestro es Cristo. Este es nuestro principal maestro, Cristo Jesús. O que él nos enseña en su palabra. Tenemos que reproducir esto, tenemos que poner esto, implantar esto en nuestra vida. Tenemos que vivir como nosotros hablamos acá, conociendo y viviendo la palabra de Dios. Vea o que Jesús habla en Mateos capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, haz y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ide, vamos, caminando. Esta es una enseñanza de Jesús para aquellos que quieren seguirlo y obedecer sus enseñanzas. La comunión a través del discipulado se divide en 3 categorías. La primera es la comunión del discipulado de personas que tienen una posición. Esto inclusive a las personas que hacen las cosas y no esperan que otros las hagan. Son aquellas que están posicionadas y tienen una idea clara de lo que Dios quiere para su vida, lo que Dios quiere para su ministerio. Abra su Biblia en Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, los trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, se te recuerda, te invito a leer el capítulo 9 del libro de Hechos, donde vemos el llamado de Saulo, que fue transformado en Paulo, y el tiempo que Bernabé estuvo con él enseñando la palabra. Pero Bernabé tuvo comunión con Dios y obedeció lo que Dios le pidió que hiciera. Tomó posición y llevó a Pablo a hablar con los demás apóstoles, sin tener en cuenta los riesgos que estaría o podría estar corriendo. Esta comunión le llevó a afrontar todas las barreras. Él se posicionó. ¿Por qué? Porque Pablo era conocido como alguien que mataba a los cristianos. Y los apóstoles tenían miedo que él viniera como si estuviera disfrazado y viniera para matarlos, ¿verdad? Imagínate. Ellos tenían miedo, pero Bernabé sabía lo que Dios había pedido a él. Él, en obediencia, él fue y quebró todas las barreras, afrontó todo que lo infierno se ponía. Él tuvo una posición, él tomó una posición, algo que muchas veces nosotros no hacemos. Pero sabemos que cuando eres guiado por Dios, no importa cuál sea la posición de las otras personas, sino la de Dios en tu vida. Esto tiene que importar. Como pastores que quieren agradar a la gente en lugar de agradar a Dios. No conozco la fórmula de éxito, pero la fórmula del fracaso es querer agradar a toda la gente. Porque se te recuerda, ni siquiera Jesús consiguió agradar a toda la gente. Tenemos que ser cristianos que tenemos una comunión, un discipulado, tenemos una posición. Personas que quieren hacer o que Dios quiere, o que Dios tiene hablado a nosotros. Lo segundo es la persona que es amorosa. Te recuerda que la base del cristianismo es el amor. Si no amamos a nuestros hermanos,
y al nuestro prójimo, estamos viviendo un error y no un verdadero cristianismo. Vea o que Jesús habla en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ay, Dios mío. Eso es tremendo, en que vive las enseñanzas de Jesús, está marcado por la comunión y por el amor. Tenemos que, como cristianos, tenemos que hacer eso, ¿verdad? No solamente yo, no solamente usted, mas todos nosotros, si somos de verdad cristianos. Pero tiene algo que Juan nos habla en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea, este aborrece quiere decir que tiene odio del hermano. El odio es uno de los sentimientos puestos por el diablo en cada ser humano. Si Dios es amor, el que tiene odio no puede estar en Dios. O sea, tenemos que ser, eh, eh, tenemos que tener una comunión de amor. Es muy difícil esto, porque tiene personas que son gruñonas, tiene personas que no nos gustan, pero tenemos que buscar. Esta es la comunión que el Señor quiere que tengamos unos con los otros. Nos vale recordar que no es convivir con las cosas malas o pecado de la persona, Sí, pero amar a la persona para cuidarla o como ayudarla. ayudarla a ver que está bien, que está mal, que se pasa. Ese es el amor. De verdad, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios no ama el pecado, pero Dios ama el pecador. Y nosotros no somos diferentes, ¿verdad? Nosotros no debemos amar el pecado y sin amar el pecador. Una otra comunión de discipulado que vemos es que tenemos que ser personas que den frutos, personas fructíferas. La persona que encajan en este tipo de comunión son personas productivas, son personas que dan frutos y sus frutos son reconocidos no solamente por la gente, mas son reconocidos por Dios. Vea o que el Señor habla en Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Recomiendo que usted esté leyendo todo el capítulo 15 del libro de Juan, donde Jesús dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas, y si nosotros no damos frutos, somos cortados y llevados al fuego. Tenemos que ver esto. El fruto aquí al que Jesús se refiere es vivir y proclamar el Evangelio a las personas que están entregues, que están entregues al diablo, y que estas personas entreguen su vida en las manos del Señor. Es trabajar en la obra de Dios. Tiene que la obra de Dios, la obra que Dios tiene para tu vida. Cómo cumplir el propósito que Dios tiene para ti. O sea, esto es para nosotros. Sí, ir y llevar el evangelio, las buenas nuevas a las otras personas. Esto es mandatorio, ¿no? Sí, esto es un mandamiento, ¿verdad? Esto no es una invitación. Mira, para ser cristiano, va a predicar. No, 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 no. Para ser cristiano tiene que predicar.
Tiene que llevar la palabra a otras personas, a otra la gente. Ay, pastor, pero no sé hablar. Mira, sabe hablar, usted no está hablando. O que nosotros necesitamos involucrarnos con el Señor, estarmos en una mayor cercanía del Señor, tener una comunión más aprofundada con Dios. Nosotros recordábamos que de los 10 mandamientos, Dios, cuando trae a Jesús, lo puso solo 2 mandamientos. Solo dos, mira qué tranquilo que se quedó, ¿verdad? Se simplificó de 10 para 2, pero la verdad los dos lo tiene todos los 10, ¿verdad? Lo tercero nivel de comunión se llama intimidad. Las características básicas de las personas que viven a este nivel de quienes buscan conocer y vivir más de Dios. La comunión a través de la intimidad se divide en 2 categorías, las cuales vamos a ver. La primera categoría, la persona que te apoyan o te ayudan, las personas que están juntos con usted, junto con usted, no con usted, junto con usted. Son personas que te ayudan y te apoyan en cualquier situación en la que te encuentres, no importa lo que usted está pasando. Son personas que te buscan, personas que te apoyan, personas que están con ustedes, personas que te levantan, ¿verdad? Vea lo que el Señor habla en Juan capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, vainó e hirió al siervo de sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. ¿Te recuerdas que vimos este milagro cuando Jesús puso de vuelta la oreja de Michael, ¿verdad? ¿Te recuerdas de esto? He escuchado a muchos predicadores hablar de la impetuosidad que tenía Pedro, pero nunca he visto a nadie hablar de la ayuda y el apoyo que Pedro dio a Jesús. Hace 3 años que Pedro caminaba con Jesús y creó una profunda intimidad con Jesús. Pero Jesús nunca, hasta este momento, le había dicho a Pedro que dejara de usar la espada, ¿verdad? Cuanto más lo necesitas, solo las personas que están en este nivel de comunión, de comprometimiento, pueden apoyarte y ayudarte. O sea, es en la intimidad que vemos esto. En la intimidad que vamos a hacer locuras por Jesús. Cuando tienes comunión íntima con Jesús, haces locuras. ¿Por qué? No conoces al Dios al que sirves. Veo que Jesús habla en Mateo capítulo 14, versículo 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Te recuerda que ellos estaban en la barca cruzando el mar de Tiberíades? ¿Te recuerda que tenía una tempestad? ¿Te recuerda que en la barca tenía cuántos discípulos? 12, pero solamente uno. Sin pestañear, Pedro obedeció la orden de Jesús y se arrojó al mar en la certeza de que lo que sabía de Jesús lo salvaría. Las personas en este nivel
de comunión hacen locuras por Jesús. Sí, cuando tenemos un nivel de comunión, de intimidad con Dios, hacemos cosas que para mucha la gente es locura. Oh, está loco. ¿Cómo va a hacer esto? Pero esta comunión nosotros podemos tener cuando caminamos con el Señor, cuando escuchamos lo que el Señor tiene a hablar a nosotros. El cuarto nivel de comunión se llama afinidad. Pocos son los que llegan a este nivel. Mantiene una relación distante de Jesús. A nivel de agrupamiento, Jesús curó a los enfermos, a los lisiados, curó a los ciegos, a los zurdos, pero Jesús no tuvo intimidad con las personas. Jesús no tuvo con este grupo. A nivel de discipulado, Jesús escogió para sí 12 hombres. Todos tuvieron las mismas oportunidades, pero no todos estuvieron cerca de Jesús. A nivel de intimidad, Jesús tuvo 12 discípulos, pero solamente 3 eran personas más cercanas de Jesús: Pedro, Santiago y Juan. A nivel de afinidad, Jesús, cuando iba a orar, llamaba a los 3, Pedro, Santiago y Juan. Pero de estos 3, solamente uno tenía afinidad con Jesús, que era Juan. Toda persona que tiene afinidad es porque es íntima, pero no todas las personas que tienen intimidad tienen afinidad con Jesús. Usted puede conocerlo, pero puede no tener una afinidad con él. Vea que Judas Iscariotes era parte de los 12, pero aún así lo traicionó. No mantuvo una relación de complicidad con su maestro. No tuvo una relación de complicidad con Jesús. Judas no avanzó en la comunión. Afinidad significa tener una analogía con alguien como si fuera tu pariente consanguíneo, tu pariente cercanísimo. Veo que habla Juan capítulo 13, versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. O sea, la Biblia dice que los amigos son más cercanos que los hermanos. Esto se llama afinidad. Jesús mantuvo una relación de complicidad con Juan entre todos sus discípulos. Mucha gente fue amada por Jesús. Lázaro, Pedro, el joven rico, los pecadores, la iglesia, pero nadie más que Jesús, nadie más que Juan, apoyó su cabeza sobre el pecho de Jesucristo, demostrando afinidad. Esta afinidad era tan cercana que el libro del Apocalipsis fue la revelación de Jesús dada ¿a quién? A Juan, por su afinidad. Esta es la identidad cristiana que deben tener todos aquellos que tienen comunión con Cristo. Este nivel de comunión es que tenemos que tener con Dios. La próxima semana vamos a hablar sobre la tercera parte
y creo que la última parte de la comunión. Vamos a hablar de los 5 beneficios que trae la comunión para tu vida y para mi vida. ¿Ok? Nos vemos el próximo viernes a la misma hora y en lo mismo canal y te espero para que podamos estar juntos conociendo aquel que Dios tiene para nosotros, conociendo los 5 beneficios de la comunión que Dios tiene para revelar a usted y a mí, en nombre de Jesús. Te recuerdo que domingo, Santa Cena del Señor. así es, tenemos la Santa Cena del Señor. Usted tenga sus elementos preparados para participar de la Santa Cena. Y recuerdo que martes, ¿verdad? Martes, sí. Martes vamos a tener, primero martes de noviembre vamos a tener nuestra reunión mensual de oración. Y usted es nuestro invitado. Venga a estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Y tenga una semana, un final de semana bendecido, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.